El acuerdo que presentamos hoy, estas 80 medidas para hacer frente a la crisis, son un paso deseado y necesario. Sin embargo, no podemos ocultar que es un paso quizás un poco tardío y hemos pasado más de un año reclamando unos acuerdos amplios y trabajo conjunto y proponiendo medidas contra la crisis que han sufrido cierto rechazo e ignorancia. Pero finalmente tenemos un acuerdo logrado entre todas las fuerzas políticas con algunas aportaciones de la ciudadanía. No cabe duda que algunas de las medidas que nosotros hemos propuesto no han entrado en el acuerdo o que otras medidas que aquí se recogen no son quizás de nuestro agrado, pero la virtualidad de las medidas es que ofrecen a los y las guipuzcoanas un acuerdo completo que abarca todas las áreas, como antes han mencionado, y que ha logrado el apoyo de todas las fuerzas políticas, y yo creo que esa es la mejor, creemos que es la mejor manera para hacer frente a la crisis. El acuerdo es necesario y es bueno, y las medidas que en él se recogen son imprescindibles, como también son otras que se han quedado fuera. Nuestro compromiso con los y las guipuzcoanas es seguir trabajando por mejorar el acuerdo, ampliar las medidas y hacer que lo firmado se cumpla.